días, mi nombre es Rubén Camargo, soy contador público, abogado y presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Táchira. En esta oportunidad vamos a tener un encuentro básico y puntual sobre la cátedra de contabilidad gubernamental. Quisiera comenzar eh, con los aspectos del plan de evaluación. Vamos a tener 4 actividades donde la primera es para este 10 de junio, tal como está en la plataforma, en donde ustedes van a hacer una pequeña infografía sobre el proceso presupuestario, las características fundamentales. Eh, por supuesto, cada quien lo va a adecuar, lo va a ajustar a su buena manera y entender. Antes del o el día 10 de junio más tardar hasta las 11:59 de la noche. La segunda actividad es una exposición virtual sobre la teoría general de la contabilidad gubernamental y el marco legal vigente. Pueden ser 4 personas, en fin, o individual, eso no hay ningún problema. Eh, Esa exposición, cada persona hablará por un periodo menor, no menor de 3 minutos y no mayor de 8, con un máximo de 8 minutos por participante. En el caso de que pues, la persona vaya a realizar solo el trabajo, pues obviamente puede hablar más tiempo. Debe utilizar los mismos recursos que una exposición personal, una breve presentación del estudiante, la introducción, el desarrollo, la conclusión del tema asignado y luego que suba ese video a YouTube, va a copiar en Word, en un formato de Word, el link correspondiente. Para esa grabación debe tener un buen tono de voz. Copian nuevamente, como les decía, el enlace de esa exposición del canal de YouTube y presentarlo en la plataforma más tardar el sábado 1 de julio. No dejen para última hora convertir el archivo ni nada por el estilo. Eso ya está abierto y entonces pues apenas puedan, súbanlo. Que la idea es que para eso es que desde ya tienen todo ese tiempo para ir realizando las actividades. El sábado 22 de julio deben subir en la plataforma un caso práctico sobre la teoría general de la contabilidad gubernamental, llámese de un municipio, de un estado, eh, de un país, pero obviamente eso es más grande, o incluso de un instituto autónomo del estado, con un pequeño caso práctico, pues que tenga su estructura correspondiente. Y la última actividad, pues un pequeño glosario de términos básicos, pero relativos al sector público importante. No que me vengan a decir de que términos de contabilidad, me venga a hablar de activo fijo, que de hecho ya activo fijo ese término no se utiliza bajo estándares internacionales, porque es propiedad, planta y equipo, y utilizar en ese glosario definiciones, conceptos que estén directamente o principalmente vinculados al sector público como tal. Allí pues tienen mi número también para cualquier información. Entonces pues podemos ir conversando sobre ello. Si no les puedo responder tan rápido, buscaremos la manera de que ustedes me recuerden y yo gentilmente pues haré mi mejor esfuerzo para poderme comunicar con ustedes. Ahorita vamos a conversar eh,
en esta oportunidad, ¿dónde está el tema? Unas nociones muy generales, muy básicas de lo que es la contabilidad gubernamental. Vamos a leer esta pequeña guía. El sistema de contabilidad pública comprende el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos que permiten valorar, procesar y exponer los hechos económicos financieros que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de la República o de sus entes descentralizados, derivados de la ejecución del presupuesto. No puede el Estado, pues, hacer ningún gasto que no esté presupuestado. Los gastos se deben realizar según las partidas presupuestarias. Por lo tanto, todo gasto de los entes gubernamentales debe estar contenido o previsto en el presupuesto nacional, que se elabora unos meses antes de terminar el periodo o el año fiscal en curso. Podemos ver que su relación con otras ciencias sirven o la auxilian de una u otra manera, porque la contabilidad se relaciona debido a que se requiere cuantificar todas las operaciones, las transacciones o situaciones susceptibles de registrar y afectan los estados financieros. Entonces, pues, por lo menos tiene algunas relaciones con la administración, con el derecho, con la economía, con las finanzas, con la informática, con la matemática, con la estadística. ¿Por qué con la administración? Pues porque mediante los procedimientos que sugiere la buena gerencia de las empresas, establece que uno de los objetivos de la contabilidad debe ser suministrar información para maximizar el aprovechamiento de los recursos mediante la adecuada distribución de los mismos, con la mejor administración. De esta manera, la contabilidad trata de lograr la óptima utilización de los recursos financieros, humanos y organizacionales y su destino por medio de oportuna generación de información. Con el derecho también se relaciona, porque es una de las disciplinas con las que tiene mayor relación por el intermedio de sus diferentes ramas, como el derecho mercantil, que regula todo lo referente a las actividades mercantiles, desde el momento en que se constituye la entidad hasta su liquidación. El Código de Comercio venezolano establece la obligatoriedad que tienen las sociedades de llevar libros para el registro de las operaciones realizadas bajo ciertos registros y formas y fondos. La Ley Orgánica del Trabajo establece obligaciones para con los patronos, que la contabilidad debe registrar periódicamente. Una de las más relevantes, indudablemente, es con la Ley Orgánica del Trabajo, porque al Estado, como principal patrono, él debe cumplir también con todas las obligaciones que le exige la Ley Orgánica del Trabajo y cualquier otra contratación colectiva que hayan firmado entre sí el Estado con los sindicatos para que se mantengan y cumplan con todas esas condiciones o beneficios que se hayan adquirido para en pro del trabajador y que obviamente pues va a verse reflejadas en los pasivos y la contabilidad gubernamental pues va a tener reflejado ese pasivo laboral allí latente y que todos los años se debe revisar en ese presupuesto. Hay otras obligaciones para fiscales que también en la contabilidad fiscal se deben llevar, ya que existen trabajadores como es el control del seguro social, la ley de vivienda y hábitat, la, el seguro de paro forzoso o las deducciones del paro forzoso. Indudablemente deben también estar contemplados en todos esos presupuestos antes de llevarlo a la ejecución en el ejercicio calendario siguiente. En algunas instancias el Estado, pues, en algunos organismos que llamamos mixtos, pudiera tener
que cumplir también con obligaciones tributarias, pero por lo general actúa principalmente el Estado es como agente de retención, no tanto como el pagador, pero sí deben tener en cuenta de que pudiera ser en algún caso agentes de retención. Con la economía, indudablemente también tiene, mediante la interpretación de todos esos fenómenos micro y macroeconómicos que suceden, se establecen pues todos los hechos que son susceptibles de registrar en la contabilidad. Las decisiones gubernamentales, los planes de inversión, de gasto, de crédito público, pues afectan desde el punto de vista económico. Y pues de allí la vinculación y la relación con la economía, tanto macroeconómicas como microeconómicas. Con las finanzas también tiene indudablemente estrecha relación la contabilidad, porque representa la disciplina que trata de establecer las reglas o las pautas para la óptima utilización de los recursos, de los bienes, de los activos, de la estructura de endeudamiento, la capacidad de pago y el patrimonio o capital que la contabilidad debe de mantener en esta capacidad de informar. Los estudios en finanzas proveen en muchos casos razones para las decisiones que tienen incidencia en el cambio de activos o de pasivos, porque la finanza de repente va a determinar que requiero aplicar o solicitar un crédito público para poder cubrir algún proyecto, alguna obra o sencillamente gasto corriente porque tengo déficit presupuestario. Entonces, desde el punto de vista financiero, debo tener esa vinculación y esa unión para presentar la información financiera más detallada. Con la informática, pues, por supuesto, no se puede pasar por alto de que el efecto tecnológico maneja ahora el mercado y que me ha cambiado sustancialmente la manera de trabajar. Entonces, la contabilidad pues no es una de ellas, porque ya todo es en informático, ya todo es en programas, ya todos son paquetes contables y que la administración pública pues tampoco escapa de ella, debe tener eso siempre presente y contemplado con los avances tecnológicos para poder procesar eficientemente y más rápida la información financiera. La relación con las matemáticas, bueno, ahí estamos basados más que todo en la exactitud implícita de las técnicas. Se relaciona con la contabilidad suministrando métodos cuantitativos para calcular razones y proporciones que se derivan de las diferentes partidas de los estados financieros o para establecer puntos de equilibrio entre ingresos, costos y gastos. Por su campo de acción, las matemáticas tienen diferentes aplicaciones mediante las cuales la contabilidad ayuda en el registro y control de las situaciones que derivan de los cálculos y estimaciones. Con la estadística, el uso o empleo de cálculos de tipo estadístico me permite establecer diferentes registros contables que afectan los estados financieros y se debe tener en cuenta que la estadística suministra instrumentos netamente cuantitativos. Un ejemplo de ello es cuando vayamos a proyectar cifras de los estados financieros en algún rubro en particular. Por ejemplo, el gasto público, el gasto de la nómina del Ministerio de Educación, dividido, segmentado por estados, también los gastos de aplicación de mejoras o de reformas, adquisiciones de bienes nacionales, y eso pues debe estar representado o cuantificado en los respectivos movimientos o partidas de una cuenta presupuestaria como tal, y que luego pasa a tener su espacio en la contabilidad.
Cuando hablamos de los objetivos generales de la contabilidad gubernamental o fiscal, pues vemos 5 aspectos o 5 objetivos que persigue. Uno de ellos es el registro sistemático de toda y cada una de las transacciones que afecten la situación económico-financiera del país y de sus entes descentralizados funcionalmente. Un segundo objetivo, pues, es el de producir los estados financieros básicos en un sistema contable que muestren todos los activos, todos los pasivos del patrimonio, ingresos y gastos de los entes públicos sometidos al sistema nacional. Producir información financiera necesaria para la toma de decisiones por parte de los responsables de la gestión financiera eh, pública y para los terceros interesados en la misma, como por ejemplo la Contraloría Social, un elemento muy importante y que toma relevancia hoy en día para tratar de que cada comunidad, cada asociación de vecinos pueda ayudar a establecer mejor control de todo lo que estén haciendo en cada una de sus eh, sectores por donde viven. Presentar, por supuesto, como otro objetivo importante desde el punto de vista general, sobre los estados financieros y la respectiva documentación de apoyo, ordenado de manera tal que va a facilitar el control y cualquier futura auditoría interna o externa. También, como otro objetivo importante, es suministrar información necesaria para la formación de las cuentas nacionales. Todo esto genera situaciones que van a derivar a través del registro sistemático de transacciones, que la situación financiera del Tesoro considere el conjunto o en su conjunto, al comparar el activo con el pasivo. Y si el total de los activos es superior al monto del pasivo, podemos decir de que hay una situación favorable, es decir, de que hay un superávit fiscal. En caso contrario, pues estamos en presencia de un déficit fiscal. El patrimonio contable de la nación, bien sea de los estados o de los municipios, no es otra cosa lo que resulte de la comparación entre el activo y el pasivo del estado financiero que está representando en inversiones, sobre todo en activos fijos, en valores, contra la deuda pública interna que está en los pasivos, la deuda interna y externa también, y demás obligaciones derivadas de la ejecución presupuestaria. El resultado de la ejecución presupuestaria que se obtuvo de transferir el superávit o déficit a la cuenta del patrimonio estatal o municipal, pues me va a quedar allí dentro del patrimonio con un resultado positivo o negativo, por así decirlo, para que nos ubiquemos de manera fácil. Y como dijimos, si tengo más activo que pasivo, pues tengo una situación de superávit fiscal. En la contabilidad gubernamental, el sector público manejan cuentas de orden o cuentas de control, que a su vez son importantes y necesarias porque nos permite registrar la existencia de los movimientos de los valores nominales, de los datos estadísticos sobre el crédito público. Y estos pues van a ser a su vez compatibles con el Estado, las municipalidades, institutos y establecimientos autónomos, empresas del Estado en aquellas que se hayan hecho aportes o invertido en acciones, porque también podemos encontrarnos en presencia de empresas mixtas, donde están compuestos por capital aportado por el Estado y capital aportado por accionistas privados. Podemos ver que existen unos objetivos específicos y que a la vez son instrumentos de control. Por ejemplo, debemos verificar el cumplimiento de los mandatos legales y de las normas reglamentarias. Todo lo que sea a través de un mandato legal, por una resolución, por un decreto,
eso hay que cumplirlo y que está de alguna u otra manera presentado, reflejado en en los planes presupuestarios de la nación. En segundo lugar, debemos establecer las responsabilidades en las cuentas rendidas por los funcionarios que se encargan, es decir, nombrar funcionarios responsables de la ejecución, aplicación, cumplimiento de lo que esté establecido en el plan presupuestario. También, por supuesto, se debe buscar la manera de prevenir la comisión de fraudes o hechos de corrupción, porque eso a su vez va a perjudicar la hacienda pública. No es igual de que digan, "Pues, vamos a hacer un plan de asfaltado a través de un municipio, que vamos a asfaltar las principales calles de la ciudad y solo lo que hago es meramente romper, eh, medio echarle tierra como para emparejar y no es asfaltado y no ha asfaltado". Entonces se verifica lo que diga el proyecto, si realmente solo hasta ahí, a verificar, revisar, romper y hacer los huecos y echarle tierra, o por el contrario me dicen que va todo eso y adicionalmente echarle asfaltado, asfalto caliente, pasar la máquina, etcétera, etcétera. Y a veces pasa de que a veces, por ejemplo, van a dotar de camas clínicas a un ambulatorio. El presupuesto habla de camas clínicas eléctricas, que con un botón tú subes la silla, bajas la silla y resulta y pasa que las camas clínicas que llegan es con manivela que tú subes y bajas el respaldar del asiento. Entonces ya hay ahí diferencias. Entonces que hay que estar pendiente de que en ese caso pudiéramos estar en presencia de un fraude o de un hecho de corrupción y que está perjudicando a la hacienda pública. Entonces se deben tomar los preventivos o los correctivos correspondientes o sencillamente determinar las responsabilidades de quién fue el encargado de eso. Y también, por supuesto, hay que permitir la determinación de situaciones que requieran la imposición de medidas legislativas, administrativas o de otro orden. ¿Por qué? Porque pues, el proceso presupuestario nacional lo contempla y requiere que se hagan o se impongan esas medidas. Mm, Cuando hablamos de diferencias y semejanzas, pues un poquito más de información general, que no es, eso no se va a encontrar de repente tan textual en un libro, entre la contabilidad privada y la contabilidad gubernamental, es que derivan de las situaciones de orden financiero, patrimonial y presupuestario, con fundamento en los principios y procedimientos establecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la contabilidad gubernamental, primero se hace un presupuesto, se aprueba en la Cámara, en la Asamblea Nacional, luego de aprobado, sí se tiene listo para que cuando comience el nuevo año, trabajar en función de eso, para construir lo que diga que se va a construir, para pagar lo que diga que se va a pagar allí, para honrar los compromisos que estén allí contemplados honrar. La contabilidad gubernamental o fiscal, por su naturaleza y características, muestra diferencias notorias con la privada. ¿Por qué? Porque el tratamiento especial con el grupo de cuentas y la conformación en el balance va atendiendo a sus finalidades específicas, tales como la estructura creada para prestar el servicio. No existe propósito de lucro, uno de los aspectos fundamentales, porque la contabilidad del gobierno no es para generar lucro, sino para satisfacer servicios, para cubrir necesidades de un sector particular de la población. Son innecesarias las cuentas de ganancias y pérdidas, desaparece la noción de propiedad individual, son justificables o injustificables, mejor dicho, las cuentas de ganancias y pérdidas. Varía el concepto de capital al de patrimonio público
Y pues también se equiparan en la preparación de balances para mostrar el activo y el pasivo, la situación financiera del tesoro, los demás activos y pasivos de la hacienda pública y cada entidad. Igualmente, proporciona los derechos comparativos de la ejecución presupuestaria. Entonces, pues es importante que se tome eso en cuenta. La contabilidad privada, pues se maneja con los principios de contabilidad generalmente aceptados por las NIC. Las NIC, Norma Internacional de Información Financiera, o las NIC para las pymes. La contabilidad gubernamental o contabilidad fiscal maneja una serie de normas de contabilidad del sector público. Tienen sus diferencias. Una semejanza es de que ambas utilizan criterio de partida doble, clasifican las cuentas en forma adecuada. El plan de cuentas del Estado es un plan prediseñado que está ya escrito, está aprobado y que en función de esas se toman las cuentas que se consideran necesarias de acuerdo si es una entidad eh, nacional, ministerio, un estado o un municipio, que cada una pues tiene sus partidas como tal. Entre las diferencias, esa es con respecto a las semejanzas. En cuanto a las diferencias, podemos señalar de que la contabilidad privada, por supuesto, persigue un lucro. La contabilidad gubernamental no lo persigue. La contabilidad privada muestra o presenta estados financieros en su ejercicio. En cambio, eh, la contabilidad gubernamental prepara y presenta un balance demostrativo de la ejecución presupuestaria, un estado de activos y pasivos o de ingresos y egresos. Los gastos en la contabilidad privada se ajustan con el monto de las ventas. En cambio, en la contabilidad privada se limitan los gastos según, disculpen, lo que está presupuestado. Otra diferencia, el manejo de los fondos se hace concurrente con las proyecciones en la contabilidad privada y en la contabilidad fiscal o oficial, el manejo de las finanzas públicas se rigen por el ordenamiento jurídico correspondiente al sector oficial. Existen varias normativas para manejar de acuerdo a cada uno de los organismos la forma de las normas del sector oficial, según lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí pues hay varios artículos. Y también podemos mencionar los artículos de 121 a 130 de la Ley Orgánica de Administración del Sector Público. Esto, pues, de manera general, para dar un pequeño paseo de lo que es el tema de la contabilidad gubernamental y lo que implica. Esta materia es por lo general más teórica, está estructurada, por decirlo de alguna manera, muy a lo que diga el plan único de cuentas y que pues, como bien se decía allí en la teoría, lo que se dedica es a presentar es como un informe de ejecución presupuestaria. Si yo asigno o presupuesto 1 millón de bolívares para comprar pupitres para la escuela o para el liceo tal, ese 1 millón de bolívares hay que explicar y decirte que fue aplicado en esa escuela o en ese colegio para comprar pupitres. No se puede comprar
otra cosa, que es lo que quiero que quede de verdad bastante claro y bien pormenorizado, ¿sí? Que es lo que queremos allí reflejar. Y bueno, pues con esto culminamos nuestra actividad por el día de hoy, no sin antes darle las gracias por la participación y que estén pendientes a la próximo encuentro. No dejen para tarde la presentación y la entrega de los trabajos y tienen mi número para cualquier información adicional que requieran. No me resta más que darles las gracias y desearles éxito.